Capítulo 1. El huerto de Darwin. Ken Ham. Puede que los argumentos para el racismo hayan sido comunes antes del 1859. Multiplicaron después de la aceptación de la teoría evolutiva. Stephen Jay Gould, un líder evolucionista. Ontogenia y filogenia, 1977. Se agachó en la esquina de su jaula, se protegió de la mejor manera posible de las multitudes, con su cabeza entre las rodillas y sus brazos abrazando sus piernas con todas sus fuerzas. Las barras de hierro que le rodeaban ofrecieron un cierto nivel de protección física de la turba que remolinaba a su alrededor, pero no le protegían de las miradas, de la risa, de los insultos que llovían sobre él día tras día. La multitud deseaba instigar alguna reacción por arrojar monedas y piedras a su cuerpo. Sus infrecuentes contragolpes de ira solo los incitaron más, estando miles de kilómetros de su hogar y los sepulcros de sus antepasados asesinados. Él soñó con los días cuando libremente y con propósito se movía por su tierra natal, anhelaba casar con sus parientes otra vez, anhelaba la calurosa relación con su esposa e hijos. Pero ahora todo aquello se quedó en el pasado. Su familia y tribu habían sido asesinadas en el nombre de evolución y ahora se encogía en su jaula, un prisionero en el huerto de Darwin. Un hombre llamado Ota. Ota Benga nació en 1881 en África Central, donde se crió fuerte y experimentado en los caminos del bosque. Él, teniendo una esposa y dos hijos, volvió de un día exitoso de cazar elefantes y vio que el campamento que llamaba casa había cesado de existir. Su esposa, hijos y amigos fueron asesinados, sus cuerpos mutilados en una campaña de terror por los brutos del gobierno belga en contra de los nativos evolucionariamente inferiores. Ota después fue capturado, llevado a una aldea y vendido como esclavo. Primero lo llevaron a los Estados Unidos del Congo belga por el renombrado explorador africano Samuel Bender, que lo había comprado en una subasta de esclavos, y a menudo lo apodaron el niño, debido a su altura de 1,50 m y su peso de 47 kilogramos. En realidad, él era un hijo, esposo y padre. Ota primeramente fue exhibido como un ejemplo de un salvaje en la ala de antropología en la Feria Mundial de San Luis en 1904. Junto con otros pigmeos, fue estudiado por científicos para aprender cómo las razas primitivas se comparaban con los caucásicos, que tenían defectos de intelecto, con respecto a exámenes de inteligencia, y cómo respondían a tales cosas como el dolor. Son criaturas pequeñas, simiescas, tipo duende. Viven en absoluto salvajismo, y aunque exhiben ciertas características simiescas en sus cuerpos, poseen una mentalidad espabilada que parece hacerlos ver más inteligentes que los otros negros. La existencia de los pigmeos es de las primitivas. No practican agricultura y no tienen animales domésticos. Viven de la caza y de poner trampas, ganándose la vida a duras penas, robando de los negros más grandes y estableciendo sus colonias pequeñas en las orillas de sus tribus. Aunque son tan inestables como el agua y se mueven a lo largo del bosque, parece que solo han reconocido el metal por contacto con seres superiores. La revista Scientific American reportó eso en el 23 de julio de 1904. Les faltó mencionar la investigación de 1902 por H. H. Johnston en el Smith-Nocian Report, que descubrió que los pigmeos eran un grupo muy talentoso. Johnston descubrió que en su ambiente natural eran expertos en el mimetismo y eran físicamente ágiles, rápidos y ligeros. Eran cazadores excepcionales, con habilidades sociales y estructuras muy desarrolladas. Los pigmeos realmente tenían fuertes creencias monoteístas de Dios, aunque los extranjeros los vieron como primitivos. Investigación más reciente ha confirmado la religión de los pigmeos del bosque, y Turi se basa en la creencia que Dios posee la totalidad de fuerza vital, de la cual distribuye en parte a sus criaturas, un hecho por el cual los lleva a la existencia a los perfecciona. Según un dicho popular de los pigmeos, el que hizo la luz también hace la oscuridad. Cuando Benrer había visitado a su rey africano, fue recibido con canciones y regalos, comida y vino de palma, tambores. Fue llevado a una hamaca, pero los darwinistas no tomaron nota de cualquiera de estas cosas.
Tales observaciones no se alinearon con sus nociones preconcebidas de evolución o su opinión que los pigmeos eran seres inferiores o infrahumanos. Cuando los pigmeos estaban en Louis, Estados Unidos, fueron recibidos con risa, miradas fijas, empujones y pinchazos. La gente se acercaba a tomarles foto y después huían. Algunos llegaron para pelear con ellos. Werner había hecho un contrato de devolver los pigmeos sanos y salvos a África. A menudo fue una lucha solo para protegerlos de no ser despedazados en la feria. Repetidamente las multitudes se agitaban y se volvieron violentas, empujando y agarrando una manera frenética. Con cada ocasión, Ota y Batwa fueron rescatados con dificultad. Fue dicho de la exhibición que fue exhaustamente científica en su demostración de las etapas de la evolución humana. Por lo tanto, requerían distinguir a los negros más oscuros de los blancos dominantes. La presencia de Ota como un miembro de la cultura más baja conocida tenía el propósito de ser un constante gráfico con los caucásicos, que representaba la culminación más elevada de la humanidad. Mientras tanto, los antropólogos a cargo de la exposición siguieron su investigación de examinar y medir. En un caso, la cabeza del primitivo fue desunida del cuerpo y hervida para sacar el cráneo, puesto que creían que el tamaño del cráneo era un índice de inteligencia. Los científicos se asombraron cuando descubrieron que el cráneo primitivo era más grande que el de la estadística Daniel Wetzwer. Después de la feria, Werner llevó a Ota junto con otros pigmeos de regreso a África. Ota por pronto volvió a cazar, pero su segunda esposa falleció debido a una mordida de serpiente venenosa. Además, fue aislado de su propio pueblo debido a su asociación con la gente blanca. Estando de nuevo en su patria, Ota se encontraba completamente solo. Él volvió a los Estados Unidos con Werner, quien le dijo que lo regresaría a África en su próximo viaje, pero no fue así. Al volver a los Estados Unidos, Werner intentó vender sus animales en los zoológicos y vender las cajas y artefactos que había llevado de África. Además, Werner estaba pasando por problemas económicos y no tenía el dinero para sostener a Ota. Cuando Werner presentó a Ota al doctor Hornady, el director de Bronx Zodiacal Garners, le fue obvio que estaría de nuevo en una exposición, pero en esta ocasión la exposición tuvo un toque más siniestro. El 9 de septiembre de 1906, el titular de la revista New York Times expuso: Hombre de la selva comparte una jaula con los monos de Bronx Park. Aunque el Dr. Hornady insistió que solamente ofrecía una exposición intrigante para el público, la Times reportó que el Dr. Hornady aparentemente no veía una distinción entre una bestia salvaje y un pequeño hombre moreno, y por primera vez en cualquier zoológico norteamericano, un ser humano fue exhibido en una jaula. El 10 de septiembre, Times reportó: siempre hay una multitud frente a la jaula, y la mayor parte del tiempo riendo a carcajadas, y desde casi cada esquina del zoológico se alcanzaba a oír la pregunta: ¿dónde está el pigmeo? La respuesta fue: en la habitación de los monos. Bien, ahora pasaremos con nuestro compañero Elmer, que procederá a leer desde la página 16 hasta la página 20. Bradford and Blood, quienes extensivamente investigaron la vida de Ota para el libro Ota Venga, el pigmento en el zoológico, notaron las implicaciones de la exposición se hicieron claras por las preguntas de los visitantes. ¿Era un hombre o mono? ¿Era algo en medio de ellos? ¿Ist das ein Mensch? Preguntó un espectador alemán. ¿Es esto un hombre? Nadie realmente confundió a los monos o loros con los seres humanos, pero al decir esto, casi lo logró hacer. ¿Era un hombre? ¿Era un mono? ¿Era una etapa olvidada de evolución? El doctor Hornady era fiel creyente en la teoría de Darwin. La New York Times, en el 11 de septiembre de 1906, reportó que él había concluido que existía una estrecha analogía del salvaje africano con los monos y que él sostenía una opinión jerárquica de las razas. La exposición fue muy exitosa. Times reportó el 16 de septiembre 40.000 visitantes llegaron al zoológico el domingo. Las multitudes fueron tan numerosas que asignó un oficial de policía de guardia para Ota a tiempo completo porque siempre estaba en peligro de ser agarrado, jalado, golpeado
y despedazado por la turba. No todos aprobaron el frenazi. Un grupo de ministros morenos preocupados defendieron a Ota. La edición del 10 de septiembre de la revista Times citó lo que dijo el reverendo Gordón: nuestra raza está suficiente deprimida sin exhibir a uno de nosotros con los monos. Sin embargo, el 12 de septiembre, Times respondió diciendo: el reverendo hermano de color debe ser avisado que la evolución ahora se enseña en los libros de texto de todas las escuelas y que no es más debatible que la tabla de multiplicación. El frenazi de los medios de comunicación finalmente provocó la liberación de Ota de la jaula, pero el espectáculo continuó el 18 de septiembre. Times reportó: el domingo hubo 40,000 visitantes en el parque. Casi todo hombre, mujer y niño de esa multitud se dirigía a la habitación de monos para ver la atracción principal del parque, un hombre salvaje de África. Durante todo el día le persiguieron sobre el terreno, gritando y aclamando. Algunos le empujaron en las costillas, otros le hicieron tropezar y todos se rieron de él. Finalmente, Horney mismo se cansó, o por la presión de los medios de comunicación o por el agotamiento que el espectáculo había creado. Ota fue liberado del zoológico. En los siguientes meses recibió atención en una serie de instituciones y de varios individuos comprensivos. En 1910 llegó a una comunidad de moreno en Lynchburg, Virginia, donde encontró compañerismo y atención. Llegó a ser un cristiano bautizado y su vocabulario en inglés mejoró rápidamente. Regularmente estaba interesado en los niños, protegiéndolos y enseñándoles a cazar. También aprendió a leer y ocasionalmente asistía a clases en el seminario Lynchburg. Después fue empleado como obrero en una fábrica de tabaco. Pero Ota se puso cada vez más deprimido, hostil, irracional y desamparado. Cuando la gente hablaba con él, se daban cuenta que tenía lágrimas en sus ojos cuando les contaba que quería volver a su hogar, concluyendo que nunca volvería a su tierra natal. En el 20 de marzo de 1916, Ota presionó una pistola a su pecho y envió una bala a su corazón. Las semillas del racismo. La teoría de la evolución darwiniana afirma que los seres humanos cambiaron de moléculas a hombres a través de millones de años, con uno de nuestros estados intermedios siendo el estado de los monos. Esta teoría lógicamente implica que ciertas razas son más simiescas, tipo mono, que humanos. Desde el momento en que se popularizó y se propagó la teoría de la evolución, los científicos darwinianos han estado intentando formar líneas de comunidad que representan la evolución de humanidad, con algunas razas colocadas más cerca de los monos, mientras otras son colocadas más elevadas en la gama evolutiva. Estas líneas de continuidad se forman solamente por apariencias exteriores y aún se utilizan hoy por justificar racismo, aunque la genética moderna ha claramente demostrado que nuestras diferencias, aunque sean pocas, no van más allá de la piel. En la última página de su libro, El descenso del hombre, Carlos Darwin expresó la opinión que prefería ser descendencia de un mono que de un salvaje, mientras describía a aquellos de la piel oscura. A menudo utilizaba palabras como salvaje, inferior y degradado para describir indios americanos, pigmeos y casi todo grupo étnico cuya apariencia física y cultural diferían de las suyas. En su obra, los pigmeos se han comparado con organismos inferiores y fueron identificados como los habitantes inferiores integrados de las islas Andaman.
Aunque el racismo no comenzó con el darwinismo, Darwin hizo más que cualquier otra persona para popularizarlo. Después que Darwin demostró que todos los humanos descendieron de los monos, naturalmente se concluyó que algunas razas habían descendido más que otras. En su opinión, algunas razas, particularmente las blancas, han dejado atrás a las demás, mientras otras razas, especialmente los pigmeos, casi no se ha madurado. El subtítulo del libro clásico de Darwin en 1859, El origen de las especies, fue la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El libro trató de la evolución de los animales en general y su libro posterior, El descenso del hombre, aplicó su teoría a los humanos. Mientras las semillas del darwinismo siguieron su disposición, en 1900 se hacía la pregunta, ¿quién es humano y quién no lo es? Las respuestas comúnmente fueron influenciadas por las interpretaciones actuales del darwinismo. La opinión extensamente sostenida fue los morenos, negros evolucionaron de los gorilas, pero menos inteligentes. Los orientales evolucionaron del orangután y los blancos evolucionaron de los demás inteligentes de los primates. Los chimpancés, a lo largo del mundo, tales conclusiones fueron utilizadas para justificar racismo opresivo y genocidio. Sin embargo, por décadas se utilizará la evolución para justificar que los blancos de Europa podrán atacarse entre sí. Los frutos de la evolución darwiniana, desde el concepto nazi de superioridad racial hasta su uso para desarrollar su política gubernamental, son bien documentados. Las obras de Jo Bergman, representativas en Ciencia y la Fe Cristiana, junio de 1992 y marzo de 1993, solo son unos pocos ejemplos de grandes cantidades de materiales que muestran la conexión entre los pensamientos evolutivos y la matanza genocida de Hitler de seres humanos inocentes. Jim Fletcher recuerda que estas impresiones vividas cuando visitó el Museo del Holocausto en Washington. El vagón del ferrocarril, en cuanto te des cuenta de lo que representa, te obliga a sufrir, aunque no de la misma manera que las personas que conmemora fueran obligados a bordo hace tantas décadas. El extraño olor, el cual muchos visitantes dicen que debe ser el olor de muerte, no puede quitarse resfregándolo, y no se le debe quitar porque sirve de recordatorio a nuestros sentidos en una manera visceral de lo que sucede cuando los hombres dejan a Dios. Las ideas malévolas no son retadas. Cuando Adolfo Hitler buscó una solución final para que él llamaba al problema judío, el hecho de la existencia de los judíos solo tenía que recordarlo, lo que abrazaron los científicos como Ernesto Haeckel y teólogos liberales, que un proceso sin propósito conocido como evolución había generado toda la complejidad de la vida. Incluso la misma civilización lo había hecho a través de un procedimiento disipado de los fuertes, eliminando a los débiles. Cada vez más enseñaba que la Biblia era un mito a la medida en que se dispersaba la influencia de esta idea. La continuación de racismo en la tierra europea ha resultado en luchas amargas e inmensurable matanza entre ellos de diferentes razas que ocupan los mismos terrenos, el reciente conflicto étnico entre los serbios y croatas, la disolución de Checoslovaquia y la República Checa y Eslovaquia solo son unos pocos ejemplos. Bueno, ahora pasaremos con nuestro compañero Daniel, que procederá a leer desde la página 21 hasta la página 25. Sin embargo, el efecto del darwinismo en el racismo ciertamente no se elimina a Europa. El fruto del huerto de Darwin se estaba y aún está cosechando en mi tierra natal de Australia, que fue involucrada en un intercambio horrendo de especímenes del eslabón perdido, impulsado por previas ideas evolutivas y racistas.
Hay evidencia documentada de muestra de los restos de quizás 10.000 o más aborígenes australianos fueron enviados a museos británicos en un intento frenético para demostrar la creencia extendida de que ellos eran el eslabón perdido. Evolucionistas en los Estados Unidos fueron fuertemente involucrados en la industria floreciente de coleccionar especies de infrahumanos. El Instituto Smithsonian en Washington guarda los restos de más de 15.000 individuos. Algunos de los más renombrados en la ciencia británica, juntos con conservadores de museos, fueron involucrados en este comercio de robar sepulcros a una medida de gran escala. Estos incluyen la anatomía del Sr. Richard Cohen, antropólogo Sr. Arthur Cage y el mismo Carlos Darwin. Darwin escribió solicitando cráneos tasmados cuando solo quedaban vivos 4 de los aborígenes de la isla, con la condición de que su solicitud no hiriera sus sentimientos. Incluso algunos museos no se interesaron solamente en los huesos, sino también en las pieles removidas recientemente. A veces los utilizaron para proporcionar interesantes exposiciones evolutivas cuando los rellenaban. Se ofrecían buenos precios por estos especímenes. Evidencia escrita muestra que muchos especímenes frescos fueron obtenidos por simplemente salir a asesinar el pueblo aborigen de mi país. Horace Wills, alcalde de Bowen en Queensland, Australia, en su lecho de muerte, gráficamente descubrió en una carta cómo había matado y desmembrado miembros de tribus locales en 1865 para proporcionar un espécimen científico. Edward Ramsay, conservador del Museo Australiano en Sydney por 20 años desde 1874, fue especialmente involucrado. Publicó un librito para el museo que proporcionaba instrucciones no solo acerca de cómo robar sepulcros, sino también de cómo tapar heridas de bala en especímenes recientemente matados. Muchos coleccionistas independientes trabajaron bajo su dirección. Por ejemplo, 4 semanas después de que Ramsay solicitó cráneos negros de Bunge, un científico joven y entusiasta le envió 2 de ellos, anunciando los últimos de su tribu apenas habían sido fusilados. Las semillas del huerto de Darwin se dispersaron incluso hasta Asia, donde se utilizó el pensamiento evolutivo para justificar sus actos de racismo y genocidio. Les había dicho que los japoneses, que era la raza más altamente evolucionada de la Tierra, para justificar la agresión expansionista de su nación. Después de todo, los europeos, con sus brazos más largos y pechos peludos, claramente eran más estrechamente relacionados con el mono, ¿no? Por supuesto, los occidentales tomaron represalias, a menudo retratando el japonés como salvajes no civilizados, con el propósito de desmonetizar su matanza con armas de destrucción masiva. En Norteamérica se habían utilizado el darwinismo para justificar la esclavitud en las colonias, tanto como la eliminación de las tribus nativas salvajes que estorbaban la expansión europea hacia el oeste. Todo el nombre de destino manifiesto. Personas en varios continentes querían demostrar que su raza originó primero. Como resultado, los alemanes pregonaron los fósiles neandertales. Los británicos hicieron lo mismo con el hombre Piltdown, etc. Actualmente, miembros del Ku Klux Klan justifican su racismo en base que son una raza más avanzada desde el punto evolutivo. El movimiento actual de identidad cristiana cree que los judíos y morenos realmente no son humanos. Hoy en día,
El darwinismo y el pensamiento evolutivo incluso facilitan a profesionales ordinarios y respetados de otra manera dedicados a salvar vidas y a justificar su participación a la matanza de millones de seres humanos no nacidos, quienes como los aborígenes del pensamiento darwiniano de antes, también son estimados aún no complementantes humanos. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, hace 6.000 años Dios creó un mundo perfecto y elaboró a los primeros 2 humanos a su imagen. Los humanos fueron creados para gobernar bajo Dios y cuidar toda la creación de Dios. Después del diluvio, Dios reafirmó este plan a Noé y a sus 3 hijos. Según la palabra de Dios, toda la gente del mundo actual descendieron de los 3 hijos de Noé, los cuales descendieron del primer hombre, Adán. Así que todos compartimos la misma línea de sangre. Todos somos hermanos y hermanas, primos y de la misma familia. Todos somos creados por Dios. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Todos somos a la imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En Génesis 1:26. Todos somos una familia y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hechos 17:26. Todos somos amados por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Juan 3:16. Mientras la evolución darwiniana a menudo se ha utilizado para justificar racismo y genocidio, la palabra de Dios claramente condena el abuso de otros. Dios dijo a Noé y a sus hijos, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:4-6. La palabra de Dios condena una larga lista de abusos: el abuso al no nacido, el abuso a los jóvenes, el abuso a los mayores, los enfermos, los pobres. Incluso los principios derivados de la palabra de Dios condenan la discriminación que se basa en idioma, cultura, sexo o tonalidad de piel. La palabra de Dios dice que toda la gente después del diluvio descendió de los 3 hijos de Noé. Estos 3 hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Génesis 9:19. En Babel, la humanidad rebeló contra Dios y rehusó seguir su palabra. Incluso se enalteció en sí misma como la autoridad final y comenzó un ciclo de abuso que se ha repetido por cada persona de cada generación. Después, los eventos en la Torre de Babel dividieron el acervo genético humano. Diferentes combinaciones de genes en distintos grupos resultaron la predominación de piel clara en algunas personas y en otras la predominación de piel oscura y en otras como otras en tonalidad de intermedia. Con nuestro entendimiento actual, la genética, ahora sabemos que estas diferencias biológicas son superficiales e insignificantes. Nuestras diferencias físicas son meramente el resultado de diferentes combinaciones de facciones físicas que Dios puso en el acervo genético humano en el momento de la creación. Debido a las pequeñas diferencias genéticas involucradas, la aparición de distintos grupos de personas fue muy reciente y podría haber sucedido rápidamente en pequeñas poblaciones apenas después de algunas pocas generaciones después de la Torre de Babel, a la medida en que los otros grupos de personas se extendieron por los diferentes medios ambientes de la Tierra. Sin embargo, la rebelión del hombre en este momento crítico de la historia permanentemente puso estos grupos de personas en uno contra el otro. El odio étnico, contención y el racismo han sido la norma desde entonces. Hombre contra hombre, nación contra nación, el asesinato de los aborígenes australianos. Bien, ahora pasaremos con nuestra compañera Rosemary, que procederá a leer desde la página 26 hasta la página 30.
de pigmeos africanos, esclavitud de norteamericanos menores, matanza de los judíos. La lista continúa y la única manera en que los humanos pueden justificar sus actos malvados es abusando de la verdad acerca de la historia, ciencia y la palabra de Dios. El abuso contra el prójimo no conoce límites. Hace más de 100 años, algunos aborígenes en Australia utilizaron zapatos de la muerte para sorprender a sus víctimas, usualmente en la madrugada, para asesinarlos. A veces el asesino era oficialmente envidiado por el tribu, a veces actuaba por venganza personal. Los zapatos de la muerte, hechos de plumas de emú, no dejaban rastros. La parte superior de los zapatos era hecha de cabello humano. A mediados del siglo XIX utilizaron varias distorsiones de la Biblia y la ciencia en un intento de justificar la esclavitud. Algunos negaron la verdad bíblica, que todos son descendientes de Adán y Eva. Otros distorsionaron lo que la Biblia dice para erróneamente argumentar que la piel oscura fue una maldición sobre Can, el hijo de Noé. Quizá el abuso más infame de evolución para justificar racismo fue el régimen nazi de Adolfo Hitler, que procuró exterminar las llamadas razas inferiores para promover una raza superior. El historiador Arthur Kidd describió esta cosecha particularmente insidiosa, el huerto de Darwin, con las siguientes palabras en el libro Evolution and Ethics, Evolución y Ética. Para aplicar las medidas evolutivas y moralidad de las tribus rigurosamente a los asuntos de una gran nación moderna, hay que volver a echar un vistazo a la Alemania de 1942. Vamos a Hitler devotamente convenciendo que la evolución proporciona el único fundamento real para una política nacional. El Führer alemán, como he conscientemente sostenido, es la evolucionista. Él ha conscientemente procurado moldear la práctica de Alemania a la teoría de la evolución. El genocidio como política estatal, por ejemplo en la Unión Soviética, China y Nazi Alemania, han sido condenados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo vino los efectos del racismo a través de los anteojos del Holocausto, pero ¿la sabiduría y el esfuerzo humano han podido restringirlo? Por supuesto, la palabra racismo tiene sus raíces en raza, el concepto que hay distintos grupos raciales por el mundo, Asia, Europa, el Medio Oriente, Sudamérica, etc. Pero ¿sabías que el concepto de razas humanas no se encuentra en la Biblia? Por eso, la filosofía de racismo es extraña a la escritura y se originó con los hombres. A mediados del siglo XIX en Inglaterra, el racismo o superioridad étnica fue muy popular. Además, coincidían con algunos de los más abiertamente ofensivos ataques a la Biblia, mientras hombres como Herbert Spencer, Darwin y Thomas Huxley procuraron convertir el Antiguo Testamento a mitología, obviamente comenzando con el relato de la creación en Génesis. Desafortunadamente y trágicamente, sus opiniones inspiraron a hombres quienes los procedieron convirtiendo el ciclo 20 al ciclo más sangriento de toda la historia humana. Stalin, Hitler y Mao fueron responsables por la muerte de decenas de millones y se puede demostrar que lo que hicieron debido a la influencia del naturalismo, darwinismo, el cual echó leña al fuego de la superioridad étnica. Según el razonamiento humano, todos deciden lo que es correcto en sus propios ojos, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25.
Una vez que las personas abandonan la autoridad de la palabra de Dios, no hay fundamento para mortalidad y justicia en el mundo. Cuando se rechaza la verdad de Dios, se utiliza el razonamiento humano para justificar toda clase de maldad, racismo, eutanasia, aborto. En lugar de estimar a nuestros hermanos, los discriminamos. En lugar de proteger a nuestros hermanos, lo aborrecemos. En lugar de abrazar a nuestros vecinos, los despreciamos. En lugar de proteger a los indefensos, primero vemos por el beneficio propio. Sin alguna autoridad absoluta por el bien y el mal, los humanos en cada generación han creado una multitud de excusas para justificar el abuso. Los humanos modernos no son diferentes, han abusado la ciencia para justificar toda clase de maldades. Según la evolución, los humanos no son nada especiales, no tenemos creador y no tenemos responsabilidad con nadie. Homínidos evolucionaron a muchas variedades a través de millones de años. La muerte es solo un paso natural en el ciclo de la vida. Solo somos animales, y los más aptos sobreviven. Incluso Stephen Jay Gould, un líder evolucionista, explica cómo personas en el siglo XIX abusaron de la ciencia para sostener sus propios prejuicios. Argumentos biológicos para el racismo pueden haber sido comunes antes de 1859, pero aumentaron grandemente después de la aceptación de la teoría evolutiva. El huerto de Darwin, una raíz penetrante y poderosa de racismo, sigue expandiéndose por nuestra cultura y nuestro mundo. No es solo una parte de nuestro pasado, permanece a través de esta generación. En algunos sitios ha habido progreso. En ciertos campos de nuestra sociedad están rechazando el racismo y hombres y mujeres se están uniendo como hermanos y hermanas. En otras partes del mundo, el odio racial y étnico se sigue desencadenando en proporciones astronómicas. Los noticieros de la tarde cuentan acerca de hombres odiando a hombres debido a su tonalidad de piel o a la forma de su cara. ¿Cuándo terminará? Ciertamente terminará en la segunda venida de Jesucristo, cuando la verdad y el orden serán restaurados. Pero hasta entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir, pensar y responder a nuestros prójimos en este planeta? ¿Hay esperanza alguna? Creo que sí. Mientras seguimos estudiando la historia del racismo, veremos que estas dos soluciones, principios bíblicos y hechos científicos, son herramientas indispensables y poderosas para desarraigar el huerto de Darwin y para sembrar nuevas semillas de verdad en nuestros corazones, nuestras iglesias y en nuestro mundo. Bien, ahora pasaremos con la apreciación de este hermoso capítulo. Y pues bueno, el capítulo ha estado muy bueno y también muy interesante y también bastante informativo. Considero que ahora podemos saber cómo se originó un poco más el origen más que todo del racismo y también el origen de las razas. Y la verdad es que estuvo muy, muy bueno todo. He podido llegar a aprender y expandir mi mente mucho más con respecto a este tema. Y pues me da gusto, me causa alegría que todos los problemas que tenemos actualmente con respecto a la tonalidad de la piel o al racismo más que todo, se vaya a solucionar pues cuando Jesucristo venga por segunda vez. Así que eso me pone contento, me pone feliz y supongo que nos pone feliz a todos. De acuerdo a la lectura del libro, la maldad de las personas en esa época fue muy grande, ya que ellos empezaron a discriminar y esclavizar a las personas de piel oscura. Ellos fueron los que crearon el racismo, porque en ninguna parte de la Biblia se encuentra la palabra racismo. También en ese entonces se utilizaron varias distorsiones de la Biblia y la ciencia en un intento de justificar la esclavitud. Algunos negaron la verdad bíblica, que todos son descendientes de Adán y Eva, y otros distorsionaron lo que la Biblia dice. Hoy en día nosotros sabemos bien que
Dios nos creó a imagen y semejanza a Él. Dios nos ama tal como somos. De acuerdo a la lectura que he podido yo leer, según mi apreciación, desde el punto de vista darwiniano, según esta teoría, prácticamente está enfocado más al lado del racismo, por la discrepancia del color de piel, ya que con esta teoría muchos científicos, muchos estudiosos afirman que los seres humanos evolucionaron del mono, ¿no? Y esto hace de que de una y otra manera pues se genere cierta discriminación por el tipo de piel. En este caso, por ejemplo, vemos en la primera parte a un claro ejemplo, ¿no? Un hombre que se llamó Ota. Y esto hace de que este personaje un día estaba cazando elefantes y, y que, y que al momento de regresar encontró pues o se encontró con una sorpresa de que sus hijos fueron muertos, ¿no?